Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra de nuestras sesiones de Innovation Hub by Asfatec. El día de hoy nos acompaña nuestro gran amigo conocido por todos, Juan Operti, desde Uruguay, con todo el equipo de la Universidad Tecnológica UTEC, quienes el día de hoy nos van a mostrar el programa, nos van a presentar el programa en Supply Chain Management y todos los retos que se vienen hoy en día gestionando la complejidad de la cadena de suministro. Entonces, Juan y equipo, les doy la palabra para que se presenten y empecemos pues con este fascinante presentación que nos incumbe a todas las zonas francas, a los puertos y a pues a todos los que nos encontramos en temas de comercio exterior. Bueno, muchas gracias Camila, muchas gracias por estar en esta prestigiosa institución como la AFA y para nosotros desde UTEC es un honor poder acercarles a ustedes este workshop gestionando la complejidad de la cadena de suministro enmarcado en este proyecto muy ambicioso que es el lanzamiento de un máster en Supply Chain Management desde UTEC en joint o en conjunto con la prestigiosa Universidad MIT desde Uruguay, pero será un evento de alcance regional, porque el mismo será en forma virtual, con profesores facilitadores que estamos cursando el máster de referencia. Para ello nos está acompañando varios docentes de la UTEC, entre ellos el docente coordinador, el contador Cristian Pérez, además Teacher Assistant de MIT, el docente profesor Igar Hegwerts, también profesor facilitador del máster, el profesor magíster Marco Guimaraes, el profesor Eduardo Artucio y el profesor también Héctor Santos. Todos nosotros, con mucho entusiasmo, estamos lanzando este programa inédito en América Latina, en conjunto por parte de la Universidad UTEC, Ingeniería en Logística y en soporte con MIT, para presentarles primero un workshop gestionando complejidad en la cadena de suministros, o sea, presentando esta nueva disrupción en las cadenas de suministros que nos llevan hacia una logística resiliente, acelerada, innovadora, como hemos comentado más de una vez, que es la nueva digamos, normalidad o el nuevo orden logístico internacional al cual nos afrontamos, y frente a ellos dejamos al contador Cristian Pérez para que nos presente justamente cómo es parte de la gestión de la complejidad de la cadena de suministros, que es uno de los desafíos que nos presenta MIT para la planificación de los escenarios futuros que se nos acercan. Y bueno, en esta aceleración y resiliencia y reinvención es que los invitamos a la siguiente reflexión para luego presentarles el programa en maestría y especialización en Supply Chain Management por parte de UTEC y MIT. Adelante, Cristian. Muchas gracias Juan, muchas gracias Camila por la invitación, muchas gracias a todo el equipo de ADFA. Es muy importante para nosotros poder difundir nuestro trabajo y esta propuesta que busca formar y fomentar la educación en la gestión de la cadena de suministros con la importancia que ello tiene para nuestro sector. En particular, lo que queremos hablar hoy es sobre la complejidad, particularmente el impacto que tiene la complejidad en la gestión de la cadena de suministros y algunas herramientas como para poder eh, gestionarla y para a partir de ello obtener ventajas competitivas importantes. En primer lugar, ¿qué es la complejidad? ¿Sobre qué estamos hablando cuando hablamos de complejidad? Básicamente, Ebert Simon en el 62, en su publicación, habla de complejidad como un sistema formado por una gran cantidad de partes que interactúan de una manera no sencilla o poco sencilla. Es decir, nos está hablando ya de dos componentes importantes de la complejidad, que es la cantidad de factores, por un lado, la cantidad de partes que componen a ese sistema y la interrelación que tienen luego esas partes, en donde esa interrelación generan situaciones que no son conocidas o que son no sencillas. Por lo tanto, nos está hablando ahí ya, nos introdujo en dos tipos de complejidad. Una complejidad de detalle, por un lado, en donde tenemos una gran cantidad de partes que forman ese sistema, y una complejidad dinámica, por otro lado, en donde esas interacciones nos generan constantemente respuestas
o comunicaciones que no son sencillas y son totalmente impredecibles. No son sencillas en cuanto a que no siempre actúan con un patrón de comportamiento, no siempre podemos prever qué es lo que va a pasar y por lo tanto son totalmente impredecibles. Pensemos, por ejemplo, en un caso en donde queremos formar el mejor vehículo que tengamos. Podemos elegir nuestro mejor motor en una determinada marca, sin querer nombrar porque no es una publicidad, pero podemos elegir una marca de automóviles que tenga el mejor motor, luego otra marca que tenga la mejor suspensión, otra marca con mejores frenos y con mejores asientos. Podemos de todos los componentes elegir marcas diferentes donde cada una de las partes sea lo mejor en el mercado. Sin embargo, la conjunción de esas partes que terminan siendo en definitiva lo mejor vistas individualmente, no son el mejor vehículo. Pensémonos hasta en los deportes de colectivos. Podemos elegir incluso el fútbol, capaz que el más conocido, podemos elegir los mejores en su posición, pero si los ponemos en un equipo solo, tal vez ese equipo no funcione. Por lo tanto, en realidad, Russell Ackoff habla de que cuando hay un sistema, un buen sistema en realidad no es la suma de los componentes, sino que es la multiplicación de sus interacciones. Por lo tanto, no vamos a generar un sistema eficaz, un sistema eficiente que cumpla con sus objetivos incorporando y adaptando las mejores subpartes o los mejores componentes, sino que tenemos que considerar también cómo es la interacción de esas partes que componen al sistema. Por ende, como estamos hablando de complejidad dentro de la cadena de suministro, tenemos lo que se llama los diferentes drivers. Driver significa situaciones a partir de las cuales me van a generar complejidad ya en la cadena de suministro. La primera es la cantidad, esa complejidad en cantidad de la que ya nos hablaban al principio, pero básicamente a medida que tengamos gran cantidad de partes, gran cantidad de componentes, nuestro sistema se va a hacer más complejo. Si estamos hablando de la cadena de suministros, si tenemos una gran cantidad de SKU, si tenemos una gran cantidad de retailers, de transporte, gran cantidad de tipos de transporte, de tipo de medios y de modo de transporte que vamos a utilizar, nuestra cadena se va a hacer cada vez más compleja. Luego tenemos un segundo componente generador de complejidad que es la variedad o la diversidad. A medida que estos componentes de la cadena de suministro tienden a ser más variables, nuestra cadena de suministro tiende a ser más compleja. La clásica o el ejemplo clásico es si pensamos en cadenas de suministros globales, en donde tenemos diferentes actores de nuestra cadena de suministro dispuestos por el mundo, cada uno con su cultura, cada uno con su idiosincrasia. Por lo tanto, la conjunción y la gestión de esa cadena de suministros en donde tenemos que actuar e interactuar con actores de diferentes culturas, diferentes países, tiende a ser mucho más complejo. Diferentes productos. No es lo mismo tener todos los productos de electrodomésticos o con una determinada característica a que si estamos hablando de una cadena de suministro diversificada en sus productos en donde tengamos gran cantidad de artículos de diferente porte, de diferente empaque, de diferente tratamiento. Esa variedad o esa diversidad, en definitiva, termina causando complejidad y aportando complejidad a nuestra cadena de suministro. Luego las interconexiones e interacciones. Como dijimos, es muy importante analizar cómo los diferentes actores y los diferentes componentes del sistema cadena de suministro, si lo queremos llamar así, cómo interactúan esos diferentes sistemas entre ellos, cómo se comunican. Y cuando hablamos de interacción, no hablamos solo de comunicación en cuanto a si tenemos actores en diferentes países que se comuniquen, sino que hablamos también de causas y efectos. Una determinada situación o acción llevada a cabo en un actor o en un componente de nuestro sistema, cómo, qué causa o qué efecto tiene esa acción sobre otro componente de nuestro sistema.
Por lo tanto, las interconexiones y las interacciones que se están dando, todas esas causas y efectos, y cada vez que tomo una decisión de modificar algo, me repercute en otra cosa, son esas interconexiones o interacciones. Y eso también es fuente de complejidad a nuestra cadena. Muchas de nuestras operaciones, también mucho más visto en cadenas de suministro globales, podemos analizar que parte de nuestra cadena de suministro o diferentes componentes son opacas, es decir, no las podemos ver con claridad, ya sea porque no tenemos la suficiente información o porque estábamos hablando de una cadena de suministros tan robusta en donde le perdemos la trazabilidad a nuestros productos. Pensemos, por ejemplo, un producto textil que viene su lana desde Uruguay o de diferentes países, pasa por un determinado tratamiento en un país generalmente asiático, Vietnam, Camboya, etcétera, para luego ir a China, para con su ensamblaje final, su empaque, después de China ir al resto del mundo. Parte de esa comunicación, tal vez, o parte de ese transporte, parte de las operaciones que se dan en ese camino, pueden ser opacas, pueden ser no vistas o no reconocibles, ya sea porque es una parte ínfima que no es tan relevante para nosotros, como no tenemos determinada información hasta, por ejemplo, de dónde viene esa mercadería, de dónde viene la materia prima de la materia prima de la materia prima de nuestro proveedor. Entonces, esa opacidad también genera complejidad a nuestra cadena. Y por último, efectos dinámicos. Cuando hablamos de esas conexiones y esas interacciones que se dan en cuando cualquier situación en un aspecto de nuestra cadena influye o repercute en alguna otra, esa causa tampoco es siempre la misma. No es estable, sino que es dinámica. En determinado contexto, una acción genera determinada reacción. En otro determinado contexto, esa misma acción me puede llegar a generar una reacción diferente. Por lo tanto, ese dinamismo en los efectos también son una quinta fuente de complejidad a nuestra cadena, y por lo tanto sobre lo cual tengamos que considerar a los efectos de gestionarla. Si analizamos esos diferentes drivers, esos diferentes 5 puntos, notamos que la gran cantidad de la complejidad que se está generando en nuestro sistema se dan en los extremos de nuestro proceso. Es decir, al inicio del proceso, en cuando estamos en la etapa de desarrollo y de descubrimiento de nuestro producto, de llevar adelante nuestro producto, de empezar a producirlo, hasta la última parte de nuestra cadena, en donde ya estamos con el marketing y ventas, en donde entran en juego las preferencias de nuestros consumidores, entran en juego también cuál es el punto de desacople entre oferta y demanda, en el sentido de si estamos en una cadena más push, en donde empujamos hacia adelante, preparamos nuestro producto y en base a pronósticos vendemos, o si por otro lado estamos en una cadena más pull, en donde el disparador de la cadena de suministros termina siendo el consumidor, el pedido, en donde los productos es totalmente estandarizado, y básicamente observamos como cada vez más, según diferentes estudios, podemos determinar que los productos son cada vez más estandarizados, y el consumidor valora eso. El consumidor valora y requiere que los productos sean cada vez más estandarizados. Por lo tanto, gran parte de la complejidad y de esa variabilidad se está dando en un extremo de nuestro proceso, no tanto en aquellos aspectos en donde tenemos tal vez mucho más control, y por lo tanto adquiere todavía mayor relevancia. Justamente en este ejemplo, porque esa posibilidad o esa característica que están teniendo el consumo de parte de productos más estandarizados y propios, complejiza nuestra cadena de suministro, pero es algo al cliente está dando valor. Si el cliente está dando valor, seguramente esté dispuesto a pagar un mayor precio por ello. O lo podemos ver así, o lo podemos ver incluso hasta más estricto, como si no cumplimos esa necesidad, si no generamos ese valor que el cliente está generando, perderemos ventas para nuestros competidores o para productos sustitutos. Por lo tanto, la principal fuente de complejidad se da en los extremos, al inicio de todo el proceso de abastecerse, hacer y entregar, o al final, en donde cuando viene ya las ventas y el relacionamiento con el consumidor.
Principalmente acá por cuestiones de tiempo, atacaremos algunas herramientas como para mitigar o tratar de aprovecharnos de dos de las principales fuentes de complejidad, que es la cantidad y la variabilidad. Cuando estamos hablando de complejidad por cantidad, tenemos diferentes herramientas con las cuales empezar a atacarla y en definitiva generar, poder disminuir la cantidad de componentes de nuestro sistema. Entendamos de aquí en más como sistema por nuestra cadena de suministros, que en definitiva es un sistema, porque es un conjunto de partes que funcionan interrelacionadas para cumplir un objetivo. En definitiva, la cadena de suministro es un sistema. Cada una de las partes que lo componen son partes de ese sistema. Si logramos de todos estos componentes reducirlos, seguramente estemos disminuyendo la complejidad. Pero esa reducción tampoco tiene que ser, si tengo determinada cantidad de SKU, como este caso, disminuir la cantidad de SKU, eliminarlos y se terminó el problema. O tengo muchos proveedores, elimino los proveedores más caros, se terminó el problema. Justamente no. Es ahí en donde entran los problemas, es ahí en donde empiezan a agravarse nuestros problemas, porque tal vez no debimos eliminar los proveedores que eliminamos, justamente incluso el hecho de eliminar determinados proveedores hacen aumentar todavía más la complejidad. Pero en cuanto a estos ejemplos concretos, lo que está referentes a atacar la complejidad en cuanto a números, uno de las herramientas principales es la eliminación de SKU. Todos aquí creo que ya conocen lo que es Pareto, conocen la regla de Pareto o han aplicado y han visto la regla en la realidad. Nos ha tocado ver en diferentes empresas, en diferentes organizaciones a lo largo del tiempo, cómo una determinada cantidad chica de artículos termina generando una gran cantidad de ventas o un gran porcentaje de ventas. Básicamente el 80-20 más o menos se analiza y se constata en la realidad, y esto no es un aspecto puro y exclusivamente teórico, sino que es totalmente empírico, basado en la realidad y de la cual observamos los datos, en donde tenemos que un 20% de nuestros artículos, más o menos, me van a estar generando un 80% de nuestras ventas, más o menos. Por lo tanto, eh, esa racionalización va a tener diferentes beneficios. No solo en la reducción de la complejidad, sino que también en la disminución en costos, como ya es sabido de que cualquier reducción en la cantidad de artículos que vamos a modificar, me genera una reducción en costos, ya sea por los gastos de mantener esos artículos disponibles para la venta, ya sea nuestros almacenamientos, nuestro transporte interno, el personal abocado a esas tareas, sino que también me genera otros aspectos que capaz que no son tan vistos directamente, pero que financieramente me genera también una mejora y una eficiencia, que es la posibilidad de manejar ese dinero más rápidamente. Pero eso son cuestiones también un poco más tangenciales que no quiero derivar el foco que es la complejidad, pero lo que quiero decirles sí que además de reducir la complejidad, tenemos un efecto importante en nuestros números. Pero básicamente existen diferentes formas de racionalizar nuestro stock, o nuestros SKU. Una de ellas es el estratigrama logístico. El estratigrama logístico es una herramienta que empezó con el nombre de escatagrama logístico y luego nuestro coordinador de la carrera de Ingeniería en Logística en la Universidad Tecnológica del Uruguay y particularmente en la ciudad de Rivera lo perfeccionó y generó esta herramienta que se llama estratigrama logístico, en el cual podemos segmentar el comportamiento de los diferentes artículos. Básicamente centrándonos en el comportamiento de cada artículo visto como su participación en las ventas y su variabilidad en las ventas. Por lo tanto, podemos dividir en diferentes sectores en función de cómo querramos y cómo necesitemos en realidad de aquellos productos que tengan más participación en las ventas, pero a su vez sean de ventas también más estables o más recurrentes,
que por lo tanto si estamos hablando de ventas recurrentes y estables, son de mucho más fácil pronóstico, mucho más fácil estimación, y son aquellos tipos de productos en donde tengamos que tener nuestro foco. En cambio, sin querer discutir cuáles son los artículos que debemos tener, que no debemos tener, es una herramienta que nos va a permitir determinar cuáles son aquellos productos que no tenemos que no nos están generando venta, y a su vez tiene una venta totalmente esporádica. Es decir, a cada tanto, a cada tantos días, a cada tantos meses, lo estoy vendiendo, lo estoy rotando. Si lo estoy vendiendo muy poco, tengo mi producto ahí parado, me está generando costos, tengo un costo de capital importante en cuanto al costo de oportunidad de utilizar ese capital en la actividad de la empresa, o en otras actividades en donde le sea en definitiva más rentable. Básicamente, esta herramienta es parte de, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio después para tomar decisiones. Es una herramienta justamente para la toma de decisiones, pero que no involucra un cálculo de por sí, sino que es todo un proceso de gestión que debe llevarse a cabo para minimizar los riesgos de que las decisiones tomadas en este aspecto no sean erróneas, o por lo menos tengan la menor probabilidad de ser erróneas, ya que nunca vamos a poder disminuir, nunca vamos a poder eliminar totalmente el riesgo. Pero básicamente algunos de los aspectos necesarios para poder llevar adelante este estudio es, en primer lugar, formar un equipo multifuncional, y esto es transversal a, entiendo yo, las decisiones más importantes de la organización. No solo en operaciones, es decir, no solo en logística, en gestión de la cadena de suministro, sino que en cualquier sector de la organización, porque justamente como hablamos aquí en complejidad, decimos, nuestros aspectos o nuestras decisiones van a influir en muchas otras. En cualquier sistema es así, y mucho más en una empresa, que es un engranaje de por sí. Entonces, si en este engranaje movemos una pieza, y seguramente las otras piezas se van a ver afectadas. Si las otras piezas se van a ver afectadas, tiene que estar al tanto, y es necesario que quien se encargue de esas otras piezas afectadas forme parte de la toma de decisión, porque esa otra persona tiene necesidades sobre esa pieza, y es responsable sobre esa pieza. Por lo tanto, tiene que conocer cuáles son los efectos. No solo conocer, sino que participar activamente de aquellas decisiones que me repercuten a mí. Y eso, repito, es en una gran cantidad de decisiones de la empresa. Me atrevo a decir, en más del 95% de las decisiones que se toman siempre van a afectar como mínimo en dos sectores. Entonces, esos sectores tienen que estar representados a la hora de tomar la decisión. Tengo que definir bien mis objetivos y requerimientos globales, porque para esas decisiones en realidad tiene que estar alineada a la estrategia global de la organización. Si no, es un gran porcentaje, la decisión va a ser equivocada. Tengo que evaluar bien el portafolio de los productos, qué productos tengo, y por aquí lo establecemos más allá de que parezca redundante. Si quiero eliminar, tengo que saber lo que tengo, pero en realidad tengo que saber en detalle lo que tengo. ¿Cuáles son los productos que tenemos? ¿Qué productos necesitamos? ¿Qué variedad de productos? Porque muchas veces nuestros productos pueden determinar o pueden estar para cumplir necesidades diferentes. Por lo tanto, ese producto tal vez no está funcionando para una necesidad, pero puede llegar a estar funcionando para otra. Capaz que es un producto complementario a otro. Si es un producto complementario a otro, no lo puedo eliminar porque la venta capaz que me va de la mano, y si elimino un producto voy a bajar la venta del otro, o es un producto llamador. Por lo tanto, cuando hablamos ahí de evaluar el portafolio de productos, es considerar todos esos aspectos, la totalidad de los productos que tengo y qué relación tienen entre ellos, si no tengo productos complementarios o productos que son llamadores de demanda de otros. Luego que determiné esa forma, que utilicé el estatigrama o la herramienta de segmentación que quiera, ahí sí elimino los productos redundantes. Pero el proceso no termina ahí. Es importante monitorear el resultado de esa eliminación. ¿Qué causó la eliminación esta? ¿Realmente me generó como esperaba? ¿Mejoró mis números o no era lo que esperaba? Si no era lo que esperaba, tengo que hacer siempre
un gran amigo, gran docente, referente de la carrera de ingeniería, doctor Marco Guimaraes, dice lo mismo y siempre dice, para todo tengo que hacer evaluación y cálculo, evaluación y cálculo. Por lo tanto, al momento de determinar estos aspectos, tengo que estar calculando siempre y evaluando cuál es el resultado, para luego después tomar la decisión. Entonces, este proceso es un proceso también repetitivo y redundante. No es un proceso lineal, sino que es circular y lo tengo que estar haciendo en todo momento. Otras herramientas que tenemos para eliminar la cantidad de factores dentro de de un sistema particular dentro de la gestión de la cadena de suministro, son las diferentes herramientas de optimización que podemos llevar adelante para justamente lograr nuestros objetivos de la forma más eficiente posible. Nada más que a modo de ejemplo de posibles herramientas que podemos llegar a tener dentro de una cadena de suministro que en primera instancia nos puede llegar a ser totalmente dificultosa o algo totalmente abstracto del que no pueda definir, como es, por ejemplo, determinar qué cantidad de centros de distribución tengo que tener para cumplir con mi demanda y con las diferentes restricciones que tengamos por ahí. No sé si están viendo, les pido que confirmen por favor si están viendo el Excel que estoy compartiendo. Y se está viendo, Cristian. Estamos viendo. Perfecto. Muchas gracias. Básicamente esta es una herramienta que, repito, no quiero mostrarles aquí, no quiero ir al detalle y mostrar todo lo que pueda llegar a solucionar, pero por ejemplo, lo que sí quiero que llegue el mensaje es de, existen herramientas que es un Excel, es un solver, tiene su complejidad, pero no es nada comparado con el resultado o el problema que está solucionando. Esta herramienta sobre la cual en nuestra propuesta de estudio a través de la maestría y la especialización, ahí sí tenemos un enfoque importante sobre cómo poder utilizarlo, nos permite determinar qué cantidad de centros de distribución tengo que tener para cumplir con una cantidad de restricciones diferentes. Supongamos que tengamos aquí arriba a la derecha 5 posibles centros de distribución A, B, C, D, E, con 12 clientes o 12 demandas a las cuales cumplir. Obviamente esto es la distancia, qué distancia existe entre cada centro de distribución y cada cliente. Lo que cada uno también obviamente con su costo, con el costo de transporte asociado, todos tienen su demanda que cumplir, el centro de distribución tiene su capacidad y por lo tanto no puede exceder a determinada capacidad que cumplir, pero a su vez también el centro de distribución tiene diferentes costos fijos asociados y por lo tanto tenemos que considerar los costos fijos asociados eh, o sea, para cuáles son los centros de distribución que en definitiva vamos a abrir y considerar esos costos fijos dentro de nuestra matriz de costo, nuestra estructura de costos. Y a su vez también tenemos costos fijos y costos variables dentro del centro de distribución. Costos variables pueden ser, por ejemplo, los costos de manipulación, costos de empaque, en donde tenemos que también son diferentes porque la eficiencia en diferentes lugares no es la misma. Podemos estar hablando de centros de distribución en diferentes países en donde tenemos diferente regulación y los sueldos no sean lo mismo en un sector u otro. También tenemos costos de planta, es decir, los costos de producción. En definitiva, hay muchos costos a considerar en cuenta, muchos factores que me van a generar relevancia. Pero una herramienta tan sencilla como esta nos permite, a través de un solver, que es una herramienta de optimización, con una serie de restricciones que tenemos que cumplir, grosso modo, restricciones de demanda de nuestros clientes, restricciones de capacidad, restricciones de los costos fijos si abrimos determinada cantidad de centros de distribución, en definitiva, diversas restricciones. Y queremos obviamente cumplir todo esto al menor costo posible, queremos minimizar el costo total. Por lo tanto, a través de un solver, como está aquí, ya expuesto y determinado, nos va a poder determinar
qué cantidad de centros de distribución podemos o tenemos que abrir, tenemos que trabajar para lograr el mínimo costo posible, incluso con la información de la cantidad de costo. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo que con 3 centros de distribución que abramos, es suficiente para cumplir con la demanda. En particular, estaríamos abriendo aquí el B, el D y el E. Repito, voy un poco rápido aquí porque no es el foco la herramienta, sino que el foco es mostrarles que existen herramientas de optimización para resolver problemas complejos de cómo, de qué centro de distribución utilizar para minimizar mis costos, cuando esos costos son variables y que cada uno tiene su propia particularidad. Siguiendo adelante, con el segundo aspecto de complejidad o que le agrega complejidad a nuestra cadena de suministro es la variabilidad. Cuando estábamos hablando de variabilidad en la cadena de suministro, hay un efecto muy importante que tenemos que considerar, principalmente con cadenas robustas, con una gran cantidad de participantes y de actores entre el inicio y el final. Es el llamado bullwhip effect o efecto látigo. Este efecto láctico lo que me está diciendo es que la variabilidad que tiene el inicio, el primer actor de la cadena de suministro, se ve multiplicada cuando llega al último actor de la cadena de suministro. Es decir, si observamos en la primera figura que está arriba a la izquierda, vemos y por cómo se está moviendo esta cinta en realidad, entendamos que es la variabilidad de la demanda. La variabilidad de la demanda determinada por el cliente se termina aumentando cada vez que voy río arriba, que voy subiendo nuevos escalones en mi cadena de suministro hasta llegar a mi último proveedor de proveedor, cuando la variabilidad que empezó siendo una del cliente terminó viéndose multiplicada por muchísimo a la hora del proveedor. Un ejemplo muy sencillo, imaginen que viene Navidad, en donde el aumento de un determinado consumo, juguetes de regalo, termina siendo bastante grande, porque es un momento de pico de demanda. Entonces, el cliente cuando llega Navidad va a aumentar su demanda, por lo tanto, va a variar la demanda del cliente. Pero el minorista, obviamente que sabe que esa demanda va a aumentar, tampoco quiere quedarse sin productos como para poder abastecer ese pico de demanda. Entonces lo que hace generalmente es aumenta un poco más todavía esa variabilidad. Si estimo que voy a vender 10 juguetes y voy a tratar de abastecer 12, 13 juguetes con stock de seguridad, lote de por medio, en fin, todos los procesos y todos los modelos de gestión de stocks que conocemos. Pero por mejor modelo que utilicemos, siempre le vamos a errar, o es posible que le erremos, mejor dicho, porque es impredecible, es una situación de incertidumbre. Por lo tanto, el proveedor de ese cliente va a aumentar la demanda, es decir, la demanda de ese juegos a su proveedor. Pero ese segundo proveedor sabe de la demanda del primero y sabe que el segundo aumentó, entonces va a aumentar un poquito. Y así sucesivamente hasta el final. Por lo tanto, una variabilidad que terminó siendo chica o por lo menos predecible del cliente, termina siendo al final de la cadena de suministro una variabilidad bastante importante que me va a producir no solo posibles pérdidas por ventas que no realice, por quiebres de stock, como también pérdidas por un sobreabastecimiento y productos que no lo voy a poder vender porque me abastecí demasiado, en definitiva. Entonces, este efecto tiene diferentes fuentes, como son periodos por órdenes por batches, determinados ofertas que se realizan, picos de demanda, etcétera. Existen diferentes fuentes de ese efecto, pero es un efecto que tenemos que considerar. Y la principal herramienta que tenemos para atacar este efecto es en la colaboración
con nuestros proveedores. Básicamente, a través de la colaboración entre proveedores, lo que hacemos es compartir información. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de que el último proveedor utilizara los datos del fabricante para pronosticar su producción, utilizara en realidad los datos del cliente? Entonces, esa colaboración entre proveedores lo que hace es reducir esa variabilidad, porque a través de compartir información en cuanto a pronóstico de ventas, lo que hace es que el último pronostica el consumo por el primero de la cadena, por lo tanto, esa, ese efecto termina siendo muchísimo menor. Pero esto estamos hablando de colaboración, de compartir información. Todos sabemos el efecto y lo celoso que son las empresas con la información, porque básicamente hoy en día la información es fuente principal de ventaja competitiva y por lo tanto tengo un poco de recelo como para compartir información. Sin embargo, tenemos que analizar si esa colaboración entre proveedores no me termina siendo mucho más beneficiosa después para ahorrarme costos de desabastecimiento o sobreabastecimientos por justamente tener una demanda tan variable que no me permita pronosticar de mejor manera. Pero no solo tenemos la variabilidad en la demanda como un factor importante, sino que tenemos también la variabilidad en nuestros procesos. Nuestros procesos no siempre son los mismos y pensemos en la distribución. La importancia que tiene, por ejemplo, la distribución de última milla hacia nuestros clientes, en donde también vemos que cada vez más los productos son más estandarizados, como dijimos, pero también se requiere entregas mucho más rápidas. El otro día, mirando un partido de fútbol del Campeonato de Brasil, una propaganda de Amazon decía que si pedían no era Amazon, perdón, era una aplicación de entrega de comida, de delivery, y decía que prometían para San Pablo una entrega de menor a 15 minutos de su pedido. O sea que estamos hablando en San Pablo una ventana de tiempo menor a 15 minutos. Y te decían, cuando terminás el primer tiempo, si pedís, antes de empezar el segundo tiempo, tenías la comida. O sea que era algo totalmente impensado en estos momentos. Entonces, es muy importante analizar también cuál es la variabilidad que tiene mis entregas, por ejemplo. Ya que estábamos hablando del tema de las entregas, esa entrega de última milla, la variabilidad en el tiempo de entrega puede ser crucial y está siendo crucial. También tenemos que considerar la variabilidad que está dentro de los procesos. La variabilidad dentro del proceso consiste en estos tres pasos. En primer lugar, mapear los procesos. ¿Cuáles son los procesos importantes que se realizan dentro de la empresa y que tienen repercusión directa en nuestra satisfacción de los clientes? Pero tenemos que conocer realmente cómo se están haciendo los procesos. Todos sabemos que el papel es uno y luego en la práctica termina siendo otro bastante diferente. Por lo tanto, cuando hablamos de mapear es lo que está pasando realmente, cómo se están haciendo las cosas realmente, no en la teoría, sino que en la práctica. Para eso, obviamente que la principal herramienta es el diagrama de flujos, el viejo y clásico diagrama de flujos. Pero a lo que voy es que no es el del papelito, no es el que está en nuestro plan de negocios, sino que es el que realmente se está analizando, el que realmente se está realizando en la organización. Una vez que mapeé los procesos, tengo que detectar esa variabilidad. ¿Dónde está la variabilidad? ¿Qué herramientas tengo para detectar esa variabilidad? Si es que capaz que no la detecto y es totalmente opaca, no la puedo ver a simple vista. Y luego determinar cuáles son las causas de la variabilidad. De que esa variabilidad no tiene que ser analizada solo con la demanda, sino que también necesitamos analizar la variabilidad en los procesos. Para poder analizar la variabilidad en los procesos, lo que tenemos que analizar en primer lugar es mapear. Y cuando hablamos de mapear, no es solo el papelito ese teórico en donde tenemos cómo se tendrían que hacer las cosas, que generalmente
quienes están diseñando los procesos en una organización lo hacen, a partir de ahí se lo pasan al operario y el operario lo tiene que llevar adelante y muchas veces se genera un gap ahí, una diferencia entre lo que el deber y lo que en definitiva están haciendo. Pero cuando hablamos de mapear es lo que realmente está haciendo la organización en ese proceso. No, no lo que debería hacer, sino que realmente qué está haciendo. Para poder conocer la realidad tenemos que saber qué está pasando. Luego tenemos que detectar la variabilidad, detectar tal vez esa variabilidad es oculta y no lo podemos considerar, siempre pensando dentro de los procesos. Tenemos que tener herramientas como para poder lograrla. La última es la determinación de las causas. ¿Qué herramientas tenemos para determinar las causas de la variabilidad? Para poder mapear los procesos, el viejo y querido flujo de fondo, el flujo de, eh, el proceso en donde nos va el diagrama de flujo que nos va a permitir determinar quién hace cada tarea y cómo lo hace y cuáles son las comunicaciones dentro de esa tarea. Pero ese diagrama de flujo, repito, debe ser el real, el que realmente se está llevando a cabo en la empresa, que tal vez dista un poco del teórico. Para detectar la variabilidad como herramientas, consideramos un histograma y series de tiempo que básicamente los dos hablan de datos estadísticos como para poder analizar la variabilidad dentro de un proceso. A través del histograma lo que vemos ahí es una determinada variable, como puede ser por ejemplo el tiempo de tránsito de un pedido en días, y la altura de esa barra es la cantidad de frecuencia relativa en este caso, qué porcentaje de envíos cumplen con los días que aparece en el eje X. Y como ven, tenemos envíos desde 12 a 38 días. Entonces, es muy gráfico y fácil a partir de este determinar la variabilidad en un proceso. A su vez, la serie de tiempo también me permite determinar, porque tenemos las medidas de posición, mediana, media, que nos dan una noción, pero después directamente las de dispersión, desvío estándar, coeficiente de variación, que nos permiten determinar cuál es la variabilidad que está teniendo, ya sea en días, el desvío, o en porcentaje, el coeficiente de variación. Luego, para determinar las causas de esa variabilidad, una primera herramienta puede ser lo que se llama la regla del 5 por qué, que es identificar alguna situación e ir preguntando por qué pasó. Tengo un retraso en el envío a mis clientes. ¿Por qué? Porque mi proveedor tercerizado no cumplió. ¿Por qué? Porque yo no cumplí en entregarle la mercadería. ¿Por qué? Porque no tenía las herramientas. ¿Por qué? Y así sucesivamente. Lo que vamos haciendo es ir escalando hasta llegar al núcleo del problema, a encontrar cuál es ese factor que desencadenó en el último efecto. Y un diagrama, que es el diagrama de espina de pescado, el diagrama de causa-efecto, es muy útil a la hora de determinar cuál es la causa, es muy gráfico para identificar, en donde en cada espina de ese pez podemos considerar una fuente diferente de análisis o incluso un problema diferente. Aquí lo tenemos como fuente de análisis, en donde tenemos equipos, personas, procesos y material, procedimientos y material, y podemos identificar en cada uno de estos aspectos dónde se está generando el problema. Si es en personas, por ejemplo, podemos identificar que no están suficientemente entrenadas, no conocen sus tareas, no conocen sus obligaciones. En cuanto al producto, no tengo productos materiales suficientes como para poder realizar estos productos en planta. Por lo tanto, es muy gráfico a la hora de determinar cuál es la causa o la fuente del problema. Por último, cuando tenemos identificado todo lo que pasó, hemos identificado la complejidad, ¿cómo alineamos nuestra estrategia en la cadena de suministros para atacar esa complejidad? Primer punto, lo que tengo que hacer es conocer la estrategia actual. De igual forma que en los procesos, tengo que determinar lo que realmente está organizando, lo que realmente está realizando esa empresa para cumplir los objetivos. Una vez que conocí realmente lo que está realizando, tengo que anticiparme a necesidades futuras. Esto no es un pronóstico, esto no es tratar de prever lo que va a pasar, sino que es una herramienta que me permita estar atento y preparado ante cualquier situación. Entonces lo que puedo hacer a través de ella es
frente a diversos escenarios posibles de los cuales no estoy pronosticando, me tengo que liberar de prejuicios a la hora de preparar esos escenarios, porque son aquellos aspectos que pueden llegar a pasar y para los cuales tengo que estar pronto. Por último, crear esta estrategia adecuada. Es muy fácil decir crear la estrategia adecuada, es algo muy difícil y capaz que el problema a ser realizado. Pero lo que sí tenemos, y lo podemos presentar rápidamente, son qué criterios tengo para analizar de si una estrategia es adecuada para una organización. Siempre pensando en una estrategia para la gestión de la cadena de suministros y que ataje y que atañe a la complejidad. En primer lugar, cobertura. ¿Es una estrategia que me cubre todos los aspectos necesarios para cumplir con los objetivos? Segundo punto, claridad. ¿Es una estrategia clara y fácilmente conocida o de fácil comunicación hacia todos para que todos entiendan qué es lo que tenemos que hacer? Factible. ¿Esta estrategia la puedo realizar en realidad en la práctica? Dos consistencias, consistencia interna y consistencia externa. Consistencia interna quiere decir que mi estrategia tiene que estar alineada con la estrategia corporativa de la organización. Tenemos que ir de la mano, en el mismo barco. Y consistencia externa significa que tengo que estar alineado con el contexto. Tengo que ir de la mano del contexto, no solo de lo interno, pero también de los factores externos que me influyen en la organización. Es una estrategia que tiene que brindar apoyo a la estrategia corporativa. Lo principal es la estrategia corporativa, que es por la cual vamos a cumplir los objetivos. La estrategia en supply chain tiene que ir alineada a esa estrategia, por lo tanto tiene que ser un apoyo de esa estrategia. Tiene que tener un nivel adecuado de riesgo, que va a depender de la adversión al riesgo que tenga cada una de las empresas, y tiene que ser suficiente. Con esa estrategia tengo que lograr cumplir con los objetivos que me había propuesto. Básicamente, con esos aspectos, uniendo la complejidad, analizando la estrategia, alineando la estrategia que atañe a esa complejidad, considerando factores exógenos que no dependen de nosotros y que van a impactar en la organización, en cadenas de suministros globales con toda la diversificación que eso corresponde, lo que logramos es el embracing de la complejidad, es generar rentabilidad a través de la complejidad. Y justamente, cadenas de suministros complejas son aquellas cadenas de suministros que generan valor. Por lo tanto, tenemos que partir de la complejidad, gestionarla adecuadamente para a través de ellas generar valor y por lo tanto rentabilidad. Bueno, básicamente esto también se lo vamos a estar enviando. El programa es un programa en joint entre la Universidad Tecnológica del Uruguay, que es una universidad especializada en, bueno, en áreas de ingeniería y básicamente en una de las áreas de ingeniería fuerte, en particular en ingeniería en logística. Ahí el campus que ven detrás nuestro es un centro de excelencia, les diría, que está conceptualizado, es un greenfield para el desarrollo de la carrera de ingeniería en logística, pero también hay otras carreras en mecatrónica, hay posgrados en ciencia de datos, etc. O sea que con un fuerte perfil tecnológico y lindero la calle, por eso la presencia de nuestro profesor docente Igor, que también está cursando el curso de facilitador para el programa de máster conjuntamente entre UTEC y MIT. ¿De qué se trata el programa? Es simplemente voy a ir muy rápidamente, mientras Cristian retoma el curso. Básicamente el programa trata, básicamente vamos a estar tomando el curso de micromaster de MIT en forma conjunta, con profesores facilitadores que habemos cursado todos los cursos, o sea que tenemos el pleno conocimiento de la metodología, le vamos a estar tutoreando, vamos a estar compartiendo con ustedes semana a semana los distintos entregables obligatorios que los cursos tienen, que consta de 5 módulos que vamos a ver a continuación. Luego vamos a tener un bootcamp, esto es algo bien interesante, vamos a estar en forma sincrónica trabajando con los referentes docentes de MIT, pero también con testimoniales de la industria y las buenas prácticas, intercambiando e integrándonos en formas sincrónicas con el MIT. Al inicio vamos a estar teniendo este acompañamiento durante todo el curso por facilitadores, pero estos facilitadores tienen la particularidad que todos cursamos el curso de MIT
y bueno, y eso, digamos, nos facilita ya conocer de antemano cuál es la metodología, los practice problems, los cuestionarios semanales, los midterm exam, el examen al final de cada curso, y al final de cada curso vamos a ir obteniendo un diploma y certificado por parte de ustedes. Hay un workshop al inicio del máster para romper el hielo, para conocernos, que ya nos va a ir introduciendo también en la forma de trabajo, en algunas herramientas que vamos a ir bajando, por ejemplo, como presentaba Cristian, el Solver, la programación lineal, para irnos ya amigando con algunas de las herramientas tecnológicas que luego los distintos diplomas y cursos de MIT nos van a ir solicitando. Luego va a haber un workshop de emprendimiento, de emprendedurismo, dictado por MIT, que va a ser transversal a varios de los programas que se están desarrollando en Uruguay, en Machine Learning, en fabricación digital. Entonces eso va a ser bien interesante porque vamos a estar interactuando no solo de supply chain, sino con otras carreras de tecnologías 4.0. Y por último, vamos a poder aplicar a fondos internacionales, en el caso de Uruguay de la ANI, pero estos son fondos del BID, que en distintos países del mundo están para que ustedes puedan generar posibles innovaciones a partir de haber cursado estos cursos. Básicamente la especialización, aquellos que no deseen llegar al máster por motivo de tiempo, pero sí quieren realizar un ayornamiento en estrategias de gestión digamos, y la puesta a punto en un upskilling o un reskilling en logística y gestión de la cadena de abastecimientos, es muy sencillo. Es un workshop de inicio, que es una semana intensiva, que lo estamos desarrollando en forma virtual, eventualmente presencial. Esto es, en cierta forma, va a estar acondicionadas el aula, posiblemente para algunos de estos en forma presencial, lo llama life size, de tal manera de que los docentes podemos estar presencialmente interactuando con ustedes, pero también aquellos que estén virtualmente, inclusive en otros países, estar viviendo el desarrollo del curso. Este workshop de inicio es una semana y va a estar dictado por los profesores facilitadores que hemos cursado, digamos, el curso en MIT, de tal manera de irnos conociendo e ir desarrollando el concepto de generación, de network. Acá hay un concepto bien interesante que tal vez de nosotros como docentes facilitadores del MIT, obviamente aprender, generar capacidades, etcétera, pero también ustedes generan un network importante entre ustedes para generar también propuestas de valor futuro. Luego hay un primer curso, que sí, ahí ya nos metemos directamente en el primer curso de MIT, que es Supply Chain Analytics, un segundo curso que es Supply Chain Fundamentals, interesantísimo. Luego hay un workshop de emprendimiento, digamos que ahí nos integramos a otras colegas que están cursando otros cursos de maestría, en fabricación digital, en Machine Learning, en Data Science, etcétera, de tal manera de conocernos con otras habilidades tecnológicas, y este curso de emprendedurismo es transversal. Luego volvemos a MIT y volvemos a Supply Chain Design, y ahí está la descripción del curso que les vamos a estar mandando este brochure. Y luego tenemos un bootcamp. Este bootcamp es esa instancia sincrónica con los mejores docentes de MIT, en Machine Learning, digamos, en Supply Chain Management, en escenario planning, en múltiples de las áreas que obviamente estos gurú de la ingeniería, digamos, presentes hoy en el Departamento de Transporte y Logística de MIT, nos pueden transmitir, liderados por el doctor Chris Caplici y por Eva Ponce, nos van a estar transmitiendo. Luego tenemos Supply Chain Dynamics, y por último tenemos un entregable final, que será con eso que quedaría finalizada la especialización. Los que estén ya entusiasmados con la especialización y digan, queremos seguir un poquito más, con un esfuerzo adicional y tomando un módulo más, que es el que estamos en este momento cursando con los colegas, con Igor, con Jean-Pierre, con muchos de los presentes, con Cristian, obviamente, en mi caso particular también, etc. No quiero olvidarme de ninguno de ellos, Ale Vieira, que acaba de sumarse, Marco, que nos acompañó durante gran parte de estos módulos, etc. Pero este último módulo, ahí empezamos a programar. En este momento estamos con Visual Paradigm, estamos con Orange de Machine Learning, estamos con SQL, etc. Estamos empezando a programar. Con eso cerramos los cursos de MIT, y luego viene la instancia de decir, bueno, como todo máster tenemos que tener una tesis, y esa tesis va a ser tutoriada por docentes de la UTEC, eventualmente si se encuentra en el exterior, digamos, de alguna forma estamos definiendo el sistema de tutoreo de una tesis, y una tesis implementada a su campo de acción. Una tesis que a usted le agregue valor, no un paper teórico, no, algo que esté en su cadena de valor, que esté asociada a su trabajo, que genere posiblemente una instancia de innovación, de generar una innovación, y es parte de lo que les estamos planteando.
Y bueno, y con eso sería básicamente la propuesta de valor. El máster ronda en torno de los 6.400 a 6.900 dólares la totalidad del máster, puede ser pago, eso los detalles los dará luego Cristian, tiene un descuento del 10%, por ser el caso de la AFPA, y a su vez es pago en múltiples cuotas, de 12 a 18 cuotas, o sea que es algo muy accesible, se obtiene un certificado, un máster avalado por una universidad acreditada, se obtienen a su vez 6 certificados de MIT, o sea que desde el punto de vista de certificación, realmente en este momento, y para, digamos, las instancias de upskilling y de puesta a punto que todos estamos realizando, realmente creo que es un valor agregado muy importante desde el punto de vista académico. Para terminar y para dejarle una última reflexión a uno de los docentes que está viviendo con nosotros esta experiencia y cerrar esta disertación, digamos, les propongo ver un video del doctor Chris Kapliche, que es el que lidera a nivel del máster esta iniciativa y que me parece que es interesante conocerla. That we eat, that we touch or use every day was part of some supply chain. No vemos el video, Juan. Dale otra vez compartir y le pones compartir pantalla o el video. Sí, perdón. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. That we wear, that we eat, that we touch, el doctor Chris Kapliche, el director del Centro de la Logística y Transporte de MIT. Finished product that you're enjoying now. Supply chains literally connect the world. My name is Chris Kaplis, and I'm the Executive Director for MIT's Center for Transportation and Logistics. I'd like to talk about why you might be interested in completing the MITx MicroMasters credential in Supply Chain Management. So, what is supply chain management? Basically, it's the art and science of getting products from where they're made to where you, the consumer, want them to be. It's how the pair of shoes you ordered online are manufactured in Italy and sent to your front door in Kuala Lumpur, Malaysia. It's how the pears from Chile get to your supermarket in Winnipeg, Canada in the winter. It's how your smartphone was assembled with more than 100 parts from over a dozen different countries. And it's not just about moving stuff around. Service industries like restaurants, tourism, and healthcare have some of the most sophisticated supply chains. You can think of supply chain management as managing 3 flows: the flow of the physical product, the flow of information, and the flow of money. It also deals with the reverse flow of products at the end of their life for recycling, remanufacturing, or disposal. While the term itself, supply chain management, wasn't coined until the 1980s, the art and science of logistics dates back to ancient Roman times. It combines both theory and practice. You need to master these theoretical concepts, but also be able to temper them with practical considerations. So supply chain management is a hybrid area that combines different disciplines, methods, and ideas. Supply chain management is the backbone of the global economy. The need for professionals who can design, manage, and operate these complex global supply chains continues to grow. This is why we created the online courses that comprise the MicroMasters credential in supply chain management. Our main objectives are to provide access to supply chain education for anyone, anywhere in the world for free, and to offer an official credential of achievement for a modest fee. The MicroMasters credential can be used to advance your career as well as be a first step in earning the master's degree in supply chain management. We've organized the courses by theme. The MicroMasters consists of 5 online courses followed by an intensive capstone final exam. The first course, SC0X Supply Chain Analytics, covers the basic mathematical techniques that are used in supply chain management software systems. The next course is SC1X Supply Chain Fundamentals. We'll examine different forecasting techniques, develop inventory replenishment policies, and analyze transportation mode trade-offs. SC2X Supply Chain Design builds directly off of SC1X to illustrate how to design the 3 primary flows within a supply chain: the physical, the financial, and the information. SC3X explores the softer side of supply chains and introduces some of the complexities inherent in real operations. This class explores how different firms and supply chains interact with each other. Finally, SC4X Supply Chain Systems and Technology, we show how all of these activities are performed in practice. We'll dive into big data management since data is the lifeblood of any supply chain. We'll also map out the different off-the-shelf software tools and systems that most companies use to manage their supply chains.
We'll finish up with a simulation that ties together some of the complexities and challenges that you will face in practice. These SCX courses combine practical and theoretical concepts and have the same breadth, depth, and rigor as the courses I teach on campus here at MIT. I love teaching these classes because the concepts and techniques are universal. The concepts you will learn are applicable to all supply chains, from Fortune 500 firms all the way to your own home. Esto es un poco el alcance de los módulos de MIT, sumado a un bootcamp, sumado a un workshop que daremos a nivel de UTEC y sumado a la tesis. Y entre medio puede haber algo más liviano que se puede tomar, que es la especialización. Si completan todo eso, tendrán un máster acreditado por una universidad internacional, una universidad como la UTEC, y los 6 certificados de MIT. Creo que es una propuesta de valor, me parece muy alineado con lo que estamos también impulsando desde AFA, esa capacitación continua y ese entrenamiento continuo. Muchas cuestiones. Y en 30 segundos, Jean-Pierre, tú como ex CEO de algunas empresas, y digamos, y que estás cursando este máster y facilitador, una reflexión de cierre, y Cami, te dejo a ti para que obviamente hagas el wrap-up. Simplemente comentar que toda la vida trabajé en logística, como dice Juan, en diferentes empresas, en diferentes países, y realmente lo que estoy recorriendo con este máster en el MIT, desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo, la profundidad de los conceptos, lo interesante de los conceptos, bueno, es como volver a nacer, rejuvenecer. Lo digo de esta manera: ojalá tuviera hoy 28 años, 30, y estuviera incorporando todos estos conocimientos para manejarme infinitamente mejor en todo mi trabajo que fue toda la vida en logística. Recomiendo a la gente tirarse al agua porque realmente van a disfrutar intensamente el recorrer esta currícula que realmente está apasionante. Bueno, Cami, te dejo las palabras de cierre a ti y ya no distraemos más al público con nuestras disertaciones. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por siempre traer ideas tan novedosas, siempre a la vanguardia, un paso adelante. Cristian, por la exposición, realmente nos dejas pues muchas inquietudes y mucho trabajo por delante para todos los que estamos en el tema logístico. Cuando miraba toda la complejidad, Juan, y todos los retos que tenemos hoy en día, pensaba que esto va muy de la mano con lo que nosotros desde ASFA llamamos relocate y relocation, ¿no? Porque finalmente todas las empresas están manejando, bueno, optimizo, pero si optimizo, ¿para dónde me voy? Cristian nos estaba mostrando un Excel de, bueno, me voy a la bodega 1, 2 o 3, o cierro la 4 y me quedo solo en la 2. Entonces me parece supremamente relevante este programa, Juan, para que haga parte de una de las iniciativas de Relocate. Entonces, Relocate como tal, para los que no conocen, Cristian, Jean-Pierre, Igor, es una plataforma que creamos el año pasado para precisamente mostrar los lotes, bodegas disponibles de las zonas francas de la región. Muy acompañado de lo que tú estabas mostrando, ¿no? Tenemos todo el proceso, el látigo y las curvas que nos mostrabas, el efecto látigo, y cómo, dependiendo de estas diferentes locaciones, bodegas, de qué metraje, dónde debería estar, o sea, hay una potencialidad muy, muy grande en este programa, acompañado de lo que estamos haciendo. Ahí, Cristina, definitivamente también lo que Cristian se enfocaba en la complejidad de costos, complejidad ahora con todos los costos de los contenedores que están por las nubes. Adicionalmente la automatización, entonces también vienen temas de robótica que ya no voy a necesitar tanto personal, pero pues eso representan otros costos al inicio de la operación. Muy, muy, muy interesante. Realmente un programa que, como Jean-Pierre estaba diciendo,
Ojalá se hubiera tenido antes, pero bueno, ya lo tenemos para todo el tema de nearshore y reshoring y de cadenas de suministro en la región. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, pero pues por supuesto esto va a estar grabado y ya Juan al interior te comentó las ideas que tengo.